¿Qué tal amigos de la Icon Medios? Bienvenidos a un especial de Tecné. Este es el primer especial, cosa que no se hace usualmente, pero es especial porque estoy con un gran fotógrafo, un colega, un maestro y amigo, Carlos Guzmán. Si puedes presentarte para quien no te conozca. Muchas gracias, bienvenidos amigos de la Icon Medios. Mi nombre es Carlos Guzmán, soy fotógrafo e historiador de la Universidad de Guanajuato. Actualmente también profesor de la Escuela de Nivel Medio Superior. Bienvenidos a este espacio. Y bueno, para los que no sepan, Carlos Guzmán ahorita nos va a presentar una galería de fotografías titulada Reflejos de Identidad Guanajuatense. ¿Qué nos puedes contar de eso, Carlos? Así es, miren, queremos extender una invitación a ustedes para que asistan el próximo sábado 13 de abril a una exposición fotográfica titulada Reflejos de Identidad Guanajuatense, cuyo principal motivación es que ustedes puedan ver un punto de vista poco común de ciertas escenas cotidianas, ciertos personajes que normalmente pasan desapercibidos. Y bueno, Carlos, ¿por qué sale este concepto, esta idea para esta exposición Galería Fotográfica? ¿Cómo la creaste? O sea, ¿cómo dijiste un día, voy a tomar estas fotografías y las voy a titular esto? ¿Cómo nace? Sí. Es interesante porque dentro de la fotografía pues hay mucho tipo de fotografía, desde artística, deportiva, reportaje. Yo puedo decir que el trabajo que realizo es un poco una mezcla. Por una parte sí es un retrato, pero también es hasta cierto punto como fotoperiodismo, porque la mayor parte de estas fotografías son tomadas sin que la gente se dé cuenta, entonces más bien como fotografía urbana, de manera que la idea surge motivada en encontrar eso que en ocasiones no nos detenemos a pensar, ok, ¿qué es lo que nos está identificando como guanajuatenses, como habitantes de esta tan peculiar ciudad? Entonces, estamos rodeados de individuos, de momentos, de circunstancias que sin duda nos hacen sentir a nosotros parte de esta realidad local. Entonces, esta exposición fotográfica tiene como principal motivo que aquel que pueda presentarse, que pueda observar cada una de estas fotografías, al interior de sí mismo pueda tener esta idea de, ok, esto es ser guanajuatense, ¿sabes? Oye, hace rato que platicábamos, antes de entrar en esta pequeña conversación, te comentaba del punto social. Por lo que ahorita me comentas, entonces quiere decir que tú buscas darle como una visibilidad a estas personas cotidianas en nuestro entorno guanajuatense, o ¿cuál es como ese subtexto que tiene tu trabajo, sobre todo en esta galería? Así es completamente el propósito detrás de este trabajo, porque muchas veces nos sentimos identificados con personas o con situaciones que no son cercanos a nosotros. Entonces es una manera tanto de visibilizar como de acercar a la persona que esté presenciando la fotografía de estos personajes, creo yo, extraordinarios, que si bien los hay en todas partes, ¿cuáles son los que son cercanos a nosotros, no? Llama mucho la atención que uno de los personajes más emblemáticos de la ciudad es este personaje llamado Alberto, apodado Calimán, conocido por muchos de nosotros. Le platicaba hace un momento a Manuel que mi intención de ninguna forma es molestar a personajes como Calimán, todo lo contrario. Hay una parte de admiración que yo siento por estos sujetos, porque particularmente en el caso de Calimán, quizás sea su elevada grado de conciencia, su desprendimiento de esta realidad material que tanto nos determina. Entonces, se trata como observar críticamente a estos sujetos, y entonces es sin duda una admiración. Por eso es un reflejo, porque vamos, el reflejo lo hace en quien está observando. Entonces, vamos, ¿qué significa para ti personajes como él?
Ujú. Oye, pero a mí lo que más me llama la atención y se me hace como muy curioso es en qué momento dices voy a hacer visible a esta persona o voy a retratar esto que es cotidiano, porque creo yo que en México hay como una concepción de Guanajuato como muy romántica, como muy, incluso si se podría decir así, empalagosa. Pero en realidad Guanajuato es una ciudad que tiene muchos contrastes y creo que gran parte de tu fotografía lo hace. Pero ¿cómo planeas eso? O sea, tú dices un día voy a salir a caminar y a ver qué me encuentro, o ya identificas algo y te lanzas a hacer ese fotograma. ¿Cómo planeas tus tomas? Bueno, gran parte de los trabajos de imagen tienen un tanto de falsedad, ¿sabes? O sea, desde el proceso de edición hasta cuando tú le dices a alguien, ok, posa de cierta forma, no es como realmente es una persona. Entonces, es un tanto como quitarnos estas máscaras que a veces tenemos todos nosotros, y poder ver de una forma más natural, más cercana a este tipo de personajes. Entonces, el trabajo inicia con un ejercicio introspectivo, porque antes de salir a la calle con la cámara y de tener esas ganas de plasmar estas imágenes, es como a ver, ¿qué es lo que realmente quiero en este momento? Entonces, de esa forma, como que configuras tu percepción crítica de las cosas, de tal manera que cuando sales a la calle eres capaz de, con cierta facilidad, identificar momentos, identificar personas. Y curiosamente yo lo encuentro en dos tipos de personas. Por una parte, los ancianos, que así como los niños, son personas con más naturalidad. No viven tanto en esta vida como de poses. No sé, sus miradas sin duda son así como si pudieras ver a través de ellos. Esta frase un tanto trillada de que los ojos son el espejo del alma. Y por otra parte, y con un poco más de cuidado, están estos personajes que muchas veces se les juzga como locos. Sí, yo sin duda no comparto ese punto de vista. Para mí son personas extraordinarias, con toda la extensión de la palabra. Muchos de ellos sufren tanto de acoso como de prejuicio de muchos de nosotros. Entonces nosotros partimos de que no sabemos cuáles son las circunstancias que los hacen actuar de cierta manera. No podemos encajonarlos a todos así, miren, estas personas son así. No, pero ellos gozan de un atributo que a mí me fascina, que es la naturalidad. Ellos salen con un desinterés de que los demás los aprecien por algo en especial. O sea, es así como, ok, una vida quizá más cercana a lo que puede ser una vida auténtica. ¿Así lo crees? Así lo creo, al menos. Oye, ¿y cómo escogiste esta colección? Porque para los que conocen ya tu cuenta de Instagram, o quien te siga en Facebook, o inclusive quien ha contratado tus servicios, ¿cómo hiciste la selección? O sea, ¿por qué escogiste cada fotografía? Sí, miren, en primer lugar, para quien guste conocer las fotografías que realizo, pueden seguirme tanto en Instagram como en Facebook como Carlos Guzmán Fotografía. Y ahora esta colección en particular de reflejos de identidad guanajuatense surge a principios de año. Bueno, de hecho la primera fotografía es de diciembre del año pasado, y son los últimos días del año, un momento en el cual todo el mundo está con esta sintonía de las fiestas, la convivencia familiar. Y entonces yo me encontraba cerca de Los Ángeles, de la plazuela de Los Ángeles. Uh-huh. Voy pasando con la cámara y me encuentro a este individuo llamado Alfredo, apodado Calimán. Y entonces él estaba completamente y de manera natural, acostado en la calle, observando simplemente el entorno. Entonces pasa una persona y le regala un plato de comida, de pollo, de un negocio que está por ahí cerca. Y entonces él estaba comiendo y yo lo estaba observando porque realmente siento una profunda admiración por él. No sé, por una parte yo tal vez quisiera ser así de despreocupado,
quizá. Entonces, en un momento espectacular, este individuo comparte un poco de su comida con un perro que iba pasando a un lado de él. Y a mí se me hizo un gesto tan empático, tan sincero de amor, así de ok, aceptar que hay una criatura que está a tu lado, que posiblemente tiene más hambre que tú, y él siendo una persona que puede tener como hambre, puede tener cierto tipo de adversidades, que haya compartido un poco de su comida con este animal. No sé, yo incluso giré toda una reflexión detrás de esa fotografía, porque yo dije, es que esto debe de ser conocido por más personas. Uh-huh. O sea, este individuo está actuando de manera natural, no lo está haciendo para que los demás lo vean, pero puede ser el ejemplo para muchos más en momentos decisivos para actuar de cierta forma que pudiera ser más correcta, ¿ok? ¿Crees que entonces precisamente esta fotografía podría ser como la insignia de esta colección? Probablemente sí, porque con seguridad fue una de las más difíciles de conseguir. Tuve la fortuna de que estaba sentado al lado de él, estaba a la altura de su mirada. Eso es una gran ventaja desde el punto de vista fotográfico, estético. Entonces, cuando vi pasar el perro, por alguna razón yo tenía la cámara lista y apareció, ¿no? Fue el momento enfrente de mí. Entonces yo tomé 2, 3 fotografías y una de ellas fue así el perro lanzándose sobre la comida y él observando. Entonces, no sé, fue en realidad una suerte haberme captado con este momento en especial. Sí, sin duda, si no es la más significativa, sí es una de las emblemáticas o de las que trae a relucir la trama principal de esta exposición. No sé, ahora que nos compartiste este acervo, bueno, parte de este acervo que vas a presentar, me quedaba viendo cada fotograma y pensaba un poquito sobre el trasfondo, el por qué quizás Carlos la tomó o qué vio dentro de ello. Pero ¿qué otras historias nos puedes contar dentro de esta colección? Miren, por una parte, en muchas de las fotografías salen personajes y por otras son paisajes. Los paisajes, la mayoría de ellos son nocturnos. Es una fotografía un poco más difícil de conseguir. Entonces, para algunas de esas fotografías necesitas una exposición de 30 segundos. Ahora, las que son de personajes tienen una historia detrás y quizás eso es lo que me gustaría contar, porque uno muestra la fotografía y cuando tienes una buena fotografía, esa fotografía habla por sí misma y te cuenta un previo de lo que está sucediendo en ese momento. Pero vamos, hay fotografías, a mí me impresiona una en especial, la de un sujeto mayor de edad que se encuentra recogiendo la basura del callejón del Potrero. Entonces, tenía la fortuna de estar en ese momento en la mañana, porque de hecho quedé de retratar a una persona que en ese momento había pedido mis servicios. Entonces la persona no llegaba todavía en ese momento cuando yo veía que pasaba ese señor, y entonces subía al callejón, bajaba y traía sus bolsas llenas de basura. Y entonces la retrato en una fotografía que a mí me parece bastante bien conseguida. Días más tarde que esta fotografía sale en las redes sociales, un gran amigo mío llamado Fausto me dice: oye, esa foto que tú tienes ahí, ese sujeto es mi abuelo. Y entonces yo me quedé impresionado, porque pues la fotografía adquiere un valor completamente diferente al original. Sí. Y por una parte, además de reconocer este tipo de personas, está el hecho de que sirvan como ejemplo, ¿sí? Esta calidez que a veces se nos olvida que además de ser cualquier tipo de profesión o cualquier cosa que nosotros nos dediquemos, en primer lugar somos personas. Entonces se nos olvida ser cálidos con nosotros mismos, aprender a compartir, ser humildes, y son rasgos que comparten la mayor parte de sujetos que estoy capturando en esta colección. Además, creo que, y era algo que platicábamos hace poquito que nos reunimos, ese callejón es muy trillado entre los turistas o parejas que gustan tener pues un recuerdo para, no sé, su relación o lo que sea. Entonces, encontrarse con una escena como esta, la carga de un valor inclusive ajeno,
a lo que se viene construyendo en cuanto a opinión pública de este espacio. Y vuelvo a lo que te comentaba al principio de esta charla. Creo que Guanajuato es un lugar que está lleno de contrastes que muchas veces no son visibles. Y yo creo que con esta galería que estás presentando, estás mostrando eso. Pero además, ¿qué más quieres comunicar con esto? Así es, de hecho, en torno a la idea que señalas, Manuel, como tú mencionas, lugares como este están en redes sociales porque son los turistas los que van, se toman la foto, la publican y pues ya es un lugar muy colorido, ¿no? Pero a veces se nos olvida que antes de ser una ciudad turística, esta ciudad es habitada por gente de aquí. Muchos de ellos tienen generaciones y generaciones de ser guanajuatenses. Y entonces son estas personas las que en realidad le dan sentido a este tipo de lugares, porque ellos son los que son de ahí. Es un sentido de pertenencia, de identidad precisamente. Sí. Entonces es bien curioso porque tú vas a un lugar como estos y a través de estas fotografías tú puedes verlos con las personas que viven el día a día en estos espacios, no con las personas que son ajenas y vienen a sentirse bien ahí, que son turistas, sino con las personas que son de aquí, de esta ciudad. Sí, exactamente. Y ahorita con lo que mencionas de generar como la pertenencia, desde tu formación como historiador, ¿cómo haces ese match entre la fotografía y tu profesión? Porque vaya, no vas a dejar mentir. Parte de la historia tiene que ver con la pertenencia y con la identidad. Y es importante conocerla o ser conscientes de, como tú lo dijiste, de lo que es Guanajuato y de un montón de generaciones y cosas que pasan continuamente todos los días. ¿Cómo ves esa relación entre la historia y tu fotografía o la fotografía en general? Como tú quieras platicarlo. Exactamente, de hecho yo a veces hago una analogía un tanto fantasiosa, porque yo digo que dedicarse a la historia es algo que te da como una especie como de tercer ojo aquí en la frente, porque te permite situarte en una realidad temporal. Entonces estamos acostumbrados a darle mucho valor a los espacios y muy poco valor a los tiempos. Entonces estudiar historia te permite saber que estás dentro de un contexto temporal que viene de un lado y se dirige hacia otro. Entonces también parte de la intención de esta colección es que estas fotos sean un testimonio, sean un testimonio gráfico, parte de la memoria para las próximas generaciones de guanajuatenses que quizá ni siquiera hayan nacido en este momento y en algún futuro posiblemente distante puedan ver, miren, corrí el año de 2019 cuando personas así caminaban por estas calles, ¿no? Sí. Entonces es increíble porque no sabemos qué vaya a pasar, pero el hecho de tener este tipo de colección gráfica puede ser muy valioso para las próximas generaciones. Es una especie como de obsequio. Sí, es especial. Oye, esto que me platicas me recuerda mucho un ejercicio que he visto en redes sociales los últimos años, o que se ha vuelto una tendencia, sobre todo en Instagram, en el que ponen alguna fotografía antigua con algún personaje relevante o simplemente fotografías que se volvieron icónicas en el tiempo y hacen un montaje con una foto actual. Y es muy grande esa comparativa de, oye, fueron 50 años de que pasó, no sé, la Segunda Guerra Mundial, y que ahora un turista se toma una fotografía en ese mismo lugar. ¿Cómo imaginas a Guanajuato, no sé, en unos 100 años, 50 años? ¿Y cómo crees que va a significar lo que estás haciendo gráficamente con tus fotos? Así es, esa reflexión gira en torno a la temporalidad, ¿sabes? Porque vivimos en una constante y la constante es que todo se va modificando. Curiosamente, eso lo juntamos con el hecho de que en ocasiones damos por sentadas las cosas. Pasa muy seguido que pensamos que vamos a morir siendo ancianos. No sé, a veces pensamos en cosas hipotéticas así como, no, pues cuando yo tenga 60, 70 años, pero se te olvida que te puedes morir el día de hoy. Entonces, ese dar por hecho las cosas nos hace olvidar nuestro sentido temporal. ¿Por qué? Porque damos también por sentado que nuestros modos, tanto de vestir, de hablar, de ser,
esos van a ser los de siempre, ¿sí? Y no nos damos cuenta de que las cosas están en constante evolución, no son estáticas. Entonces, ver personas como las que están en esta colección de imágenes, en un futuro puede ser realmente valioso. Puede ser realmente valioso porque a esas personas del futuro pueden ver, miren, las cosas eran así, las personas se vestían así, miren, a esto se dedicaban. Había una persona que recogía basura en este callejón. Vamos, es una forma de cobrar protagonismo y a la vez de posicionar y darle un valor elevado a este tipo de individuos, ¿sí? Y la fotografía es más bien el medio, el mecanismo en el cual estoy tratando de lograr este propósito. Este choque generacional, podemos llamarlo así también. Así es, sí, sin duda, sin duda. No sabemos qué es lo que va a pasar, es una constante también, esa incertidumbre de las cosas reales, pues cuando aprendes como hasta saborearla, la disfrutas, ¿sabes? Oye, y por ejemplo, yo sé que mi visión y tu visión como fotógrafo son muy diferentes, también por este rollo que estamos platicando sobre las generaciones y cómo crecimos o la experiencia que tenemos sobre Guanajuato o no tenemos sobre Guanajuato. Me llama mucho la atención que pues tú eres maestro y eres maestro de fotografía también. ¿Cómo te relacionas con tus alumnos al momento de, no sé, en un ejercicio les pides un motivo? A lo mejor puedes hablar de qué es como las fiestas en Guanajuato. Tú ya sabes cómo son las fiestas para ti en tu fotografía. Pero, ¿cómo llegas a tener un diálogo con tus alumnos? Porque vamos, para entrar un poquito en contexto, son de preparatoria, son chicos que tienen entre 15 a 18 años. ¿Cómo te nutren? Porque imagino que te llevas algo de ellos y ellos de ti. Claro, de hecho, si bien no hay una generación completa entre nosotros, sí nos llevamos como 11 o 12 años. Entonces, por una parte yo les puedo compartir un poco de lo que a ellos ya no les tocó. Y de ellos hacia mí es una forma como de revitalizar mi juventud, como de decir, ok, estás prolongando mi juventud de alguna forma. Sí. Entonces, con mis alumnos de fotografía yo les recuerdo algo. En la fotografía tú estás comunicando y cualquier buena foto es buena en el sentido de que puede comunicar algo de manera eficiente. Pero yo procuro aconsejarles que aprendan a sentir. Es decir, antes de hacer una foto y siquiera antes de tomar la foto, eres tú siendo provocado para capturar ese momento. Entonces yo les digo, a ver, ¿quieren ser buenos comunicando? Deben de aprender a sentir. Y muchas veces se trata de saber quién eres, qué es lo que quieres, qué es lo que te provoca a ti para ser bueno comunicando eso que tienes aquí. Sí. Les platico porque a veces ellos se emocionan bastante y dicen, no, vamos a salir a tal lugar, ya estamos listos, traemos la cámara. Y les digo, a ver, el primer lugar donde debes de salir de manera aventurera se encuentra dentro de ti. Debes de saber qué hay dentro de ti para después saber qué es lo que quieres afuera de ti. Sí, qué quieres contar, qué quieres proyectar. Sí, exactamente. Y bueno, se nos está acabando un poco el tiempo, Carlos. Ya para ir cerrando, ¿alguna anécdota que quieras también contarnos, así como este individuo que todos conocen en Guanajuato? Algo que te haya marcado mucho, sobre todo con esta colección de fotografías. Sí, una de mis fotografías favoritas es la de un señor mayor. Desconozco su nombre, desconozco a qué se dedique, pero este señor iba caminando por el centro de la ciudad, traía un sombrero de un material como plástico colorido y entonces iba con su bastón y se iba apoyando por las paredes de los edificios de la calle principal de Guanajuato. Entonces, pues qué suerte que yo traía la cámara en ese momento. De hecho, estaba acompañado por uno de mis alumnos de fotografía. Y les dije, tengo que retratar a ese señor. O sea, ese señor, su singularidad, no sé, me provoca y además tengo la intención de inmortalizarlo. Entonces me acerqué lo suficiente, pero vamos, es complejo porque
si el señor se daba cuenta de que lo estaba retratando, iba a echar a perder todo, ¿no? Sí. Entonces, preparo todos los mecanismos dentro de la cámara y entonces giro, disparo, me siento muy contento con el resultado de la fotografía, pero sucede algo curioso, tengo la foto y al momento de la edición, al momento detrás de la imagen, trato de realzar los naranjas del edificio. Entonces esto está bien interesante porque tiene una connotación incluso psicológica, porque los colores cálidos están relacionados con los sentimientos como la alegría, como la compañía, Sí. como la felicidad. Y entonces en este caso tenemos una fotografía viva, llena de colores cálidos, pero el rostro de este sujeto es de angustia, de una pérdida, me atrevo a decir. Entonces es de nuevo el contraste, Manuel. Dentro de mi interpretación de la imagen fue así como este individuo posiblemente esté pasando un mal momento, no lo sé yo, pero es retratarlo de una forma que crea un contraste interesante para la persona que esté observando. Sí, que incluso es una postal con una historia. Así es. Entonces, pues no me queda más que agradecer este espacio, agradecer a mi gran amigo Manuel, invitarlos, amigos que están viendo este programa, a que puedan asistir el próximo sábado 13 de abril en el restaurante Sabor y Arte a las 9 de la noche. Este restaurante se ubica en la zona sur de la ciudad, en Marfil. Nos dará mucho gusto contar con su asistencia. Muchas gracias por su atención. Bueno, Carlos, te agradezco mucho que hayas aceptado por la invitación de poder platicar y compartirnos ahora sí que tu trabajo, tus experiencias y un poco de cómo llevas tu arte y tu persona al día. Para quien no conozca tu trabajo, ¿dónde lo puede encontrar? Claro, pueden seguir mis fotografías tanto en Instagram como en Facebook. Las conocen a través de Carlos Guzmán Fotografía. Sean bienvenidos. Yo en realidad creo que puedo compartir anécdotas muy interesantes si tienen la oportunidad de asistir a este evento. Muchas gracias. Y bueno, les damos las gracias a ustedes, querido público. Pueden ver este programa y otros especiales futuros dentro de nuestras listas de reproducción de la radio con piquete. Este fue un especial de Tecné y te doy las gracias, Charlie, por haber venido. Gracias, Manuel.